Hablemos de la conciencia, esa voz interior que a veces nos acusa y a veces nos defiende, que nos guía o en ocasiones nos atormenta. Entender cómo hemos llegado a pensar en ella es hacer un viaje fascinante a través de la historia, un viaje lleno de revelación, de conflicto y hasta de revolución. Y es precisamente ese recorrido el que vamos a explorar, desde su origen más profundo hasta el momento en que defenderla cambió el mundo para siempre. Y todo comienza con la gran pregunta, ¿no es así? ¿De dónde sale exactamente esa voz? ¿Es algo que aprendemos, un eco de la cultura o la educación? ¿O es algo más, algo que ya viene con nosotros, inscrito en lo que somos? Para empezar a responder, tenemos que viajar muy atrás, a las primeras ideas sobre su origen. Y el punto de partida teológico es radical. Plantea que la conciencia no es una invención nuestra, sino una especie de ley universal que una inteligencia superior escribió en cada persona. Una ley que existe incluso antes que cualquier código o constitución. La palabra clave para entender esto viene del griego sineidesis. Podríamos traducirla como un co-conocimiento o un saber con uno mismo. La idea es que hay un testigo adentro nuestro que no solo observa lo que hacemos, sino que lo compara con un estándar de lo que está bien y lo que está mal. No es algo que se aprende de afuera, es una facultad que ya está ahí. Y esta idea no es solo una teoría. El texto que lo fundamenta todo está en la carta a los romanos. Lo que el apóstol Pablo dice aquí es potentísimo. Sostiene que incluso la gente que nunca tuvo acceso a la ley de Moisés, los gentiles, de alguna manera saben lo que es correcto. ¿Cómo? Porque esa ley no estaba en tablas de piedra, sino escrita en sus corazones. Y la conciencia es precisamente el testigo que confirma que esa ley está ahí. Y si miramos la Biblia antes de que se entregaran los 10 mandamientos, los ejemplos saltan a la vista. Pensemos en Caín. Él sabía perfectamente que matar a su hermano estaba mal, no necesitaba una ley que se lo dijera. O Abimelec, un rey que no era del pueblo de Israel, pero entendía que el adulterio era un mal. Y ni hablar de José en Egipto, que ve la tentación sexual como un pecado directo contra Dios, mucho antes de que se escribiera en piedra. Todos estos relatos apuntan a lo mismo, la conciencia como algo innato en el ser humano. Pero claro, aquí es donde la historia se complica, porque esa autoridad interna, esa voz en el corazón, inevitablemente iba a chocar con la autoridad externa de las grandes instituciones. Y en ese choque es donde nace la gran tensión de todo este relato. Y esta tensión se ve clarísima aquí. Por un lado, una teología que dice que la conciencia es el lugar más sagrado, donde una persona está a solas con Dios. Una idea preciosa y profunda. Pero, al mismo tiempo, se exige que esa misma conciencia sea formada y guiada por la autoridad de la Iglesia. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando la voz de Dios en el sagrario y la voz de la institución no dicen lo mismo? Este esquema lo deja muy claro. El modelo que podemos deducir de las Escrituras es directo, de Dios a la conciencia de la persona. Punto. Pero el modelo institucional añade un intermediario, un paso crucial, el magisterio de la Iglesia. De repente, la conciencia ya no es la última instancia, sino que está subordinada a la institución. Y ese pequeño cambio lo cambia todo. El punto de no retorno, el golpe lógico definitivo, llegó en 1870 con el dogma de la infalibilidad papal. La lógica es implacable. Si el Papa, al hablar de fe y moral, no puede equivocarse, entonces cualquier conciencia individual que lo contradiga está, por definición, equivocada. Y con eso, la conciencia personal quedó formal y dogmáticamente en un segundo plano frente a la autoridad institucional. Entonces, ¿qué le sucede a esa voz interior cuando se la ignora sistemáticamente o se la subordina? Los textos bíblicos usan una metáfora increíblemente poderosa para describirlo, la idea de la cauterización. La palabra en griego es que cauterias menos. Suena complejo, pero la imagen es brutalmente clara. Es como marcar la piel con un hierro al rojo vivo. Al principio, el dolor es agudísimo, pero si se repite, se forma una cicatriz, un tejido muerto que ya no siente nada. Esa es la analogía perfecta para una conciencia que, de tanto ser ignorada, se vuelve insensible. Ya no advierte del peligro. Y esto no fue solo algo individual. El resultado en la Europa tardo-medieval fue precisamente un adormecimiento colectivo de la conciencia.
Prácticas como la venta de indulgencias eran un síntoma de esto. La pregunta moral de la gente cambió. Ya no era una consulta interna. ¿Qué dice la ley de Dios en mi corazón? Sino una consulta externa. Bueno, ¿qué dice la iglesia que tengo que hacer? Pero en medio de ese silencio, de ese adormecimiento espiritual, se alzó una voz, no para inventar algo nuevo, sino para restaurar un principio que se había perdido, la autoridad de la conciencia frente a Dios, sin intermediarios. Y ese acto desató una verdadera revolución. Para entender el momento, hay que ver el contexto. Esto no surgió de la nada. 100 años antes, Han Hus ya había sido quemado en la hoguera por apelar a Cristo por encima de un concilio. En 1517, las 95 tesis de Martín Lutero encienden la mecha, y todo llega a su clímax en 1521. Lutero, un monje, es convocado a la dieta de Worms. Imaginen la escena, está frente al emperador, la máxima autoridad política y religiosa del mundo, y la orden es clara y simple: retráctate de todo lo que has escrito. Su respuesta cambió el curso de la historia. Y lo más importante es entender bien lo que dijo. Él no apela a una conciencia autónoma, a un yo hago lo que quiero. Todo lo contrario. Dice que su conciencia está cautiva, pero no por un papa o un concilio. Está cautiva de una autoridad superior, la palabra de Dios. Y esta postura se sostenía sobre 3 pilares teológicos que en esencia le devolvían el poder a la conciencia del individuo. Primero, sola escritura. La Biblia es la única y máxima autoridad, por encima de cualquier tradición. Segundo, sola fide. La justificación es por fe, lo que liberaba a la conciencia de ser manipulada a través de la culpa. Y tercero, el sacerdocio de todos los creyentes. Cada persona tiene acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios. Toda esta lucha histórica nos dejó un legado importantísimo, una idea que resuena hasta hoy. Pero es una idea que, muy a menudo, se malinterpreta profundamente. Y aquí está la distinción clave. Una cosa es una conciencia libre y otra muy distinta es una conciencia autónoma. La Reforma luchó por una conciencia libre de la coacción de las instituciones humanas, para poder estar sujeta directamente a la palabra de Dios. La visión moderna, en cambio, a menudo defiende una conciencia autónoma, que es su propia ley, que no responde ante nadie más que ante sí misma. Son 2 conceptos de libertad radicalmente opuestos. Y que nadie piense que esto es solo una discusión histórica. Esta tensión entre la autoridad externa y la convicción interna sigue más viva que nunca. La vemos todos los días en debates sobre libertad religiosa, sobre bioética, sobre leyes. La batalla por la soberanía de la conciencia es una constante de la historia humana. Y por eso cerramos con la declaración completa, unas palabras que no son un grito de individualismo, sino la afirmación de una sumisión a una autoridad considerada trascendente, superior a cualquier poder terrenal. Un recordatorio de que, para algunos, la conciencia fue hecha para responder al final a una sola voz. Mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.